Bienvenidos a una nueva clase de Metafísica 2. En la clase de hoy comenzaremos con el tratamiento conceptual de nuestro segundo autor, que es Martin Heidegger. En la clase de hoy trabajaremos expresamente con el uso y la lectura del libro del especialista en la materia, Ramón Rodríguez, que se titula su obra Heidegger y la crisis de la época moderna. Trataremos la cuestión de la formación del pensamiento heideggeriano, los elementos que conducen a la redacción de su obra magna, o su primera obra magna, que es El y Tiempo. Seguramente traiga reminiscencias de la clase pasada, cuando hemos hablado de la biografía de Heidegger y en términos generales su pensamiento. Algunas cuestiones se repetirán, otras profundizaremos en ellas de ahora en adelante. Comencemos entonces con la formación del pensamiento heideggeriano. Hemos visto que si tuviéramos que ver cuál es el gran tema de la filosofía de Heidegger, sin temor a dudas, sin temor a equivocarnos, podemos decir que en el pensamiento heideggeriano hay un único problema, que es el problema del significado del ser, de la unidad o la diversidad de sus sentidos. La pregunta que expresaría este problema entonces sería: ¿qué quiere decir ser? ¿Hay uno o varios sentidos para lo que es el ser? Y entre todos los sentidos que puede tener la palabra ser, ¿hay alguno que sea fundamental? Así expresado esta problemática, podemos volver a repetir, como hemos dicho la clase pasada, que la unidad de pensamiento heideggeriano viene dada por esta continuidad temática de lo que es el problema del sentido o significado del ser. Como el mismo Heidegger dice en los problemas fundamentales de la fenomenología, el ser es el auténtico y único tema de la filosofía. El ser es el tema del pensar, porque recordando un poco a Parménides en el inicio de la filosofía occidental, pensar y ser se copertenecen necesariamente. Entonces, intentar comprender a Heidegger va a suponer ante todo que nos hagamos cargo del sentido y de la necesidad de volver a plantearnos la cuestión del ser. Esta que va a ser la gran cuestión de Heidegger. Todos los demás aspectos de su filosofía que nosotros trabajaremos, como la analítica existencial, el desmontaje o la crítica de la metafísica, su mirada crítica de la técnica, etc., por muy atractivos que en sí mismos puedan parecer y que luego habrá estudiosos y especialistas que se dedicarán a profundizar en ellos, todos estos temas se encuentran indiscutiblemente ligados al problema del ser. Son siempre problemas afrontados desde y para el problema del ser. Como si todas esas cuestiones formaran parte de ese gran bosque que es el ser, y nosotros podemos transitar ese bosque que es el ser por esos caminos. Retomando la idea de caminos, no obras, cuando hablábamos de la producción bibliográfica heideggeriana en nuestra clase anterior. Pero antes de meternos con la cuestión del ser, tenemos que ir a los antecedentes y trabajar con lo que es la formación del pensamiento heideggeriano. Porque Ser y Tiempo aparece en el año 1927, cuando Heidegger ya tiene 37 años, bajo la figura o la forma de un clásico tratado de filosofía, donde nos encontrábamos en su lectura con un análisis de la existencia humana como el modo concreto de plantear la pregunta por el ser. Vemos que el planteo general de Ser y Tiempo es: estudiemos al ser humano para poder acceder a la cuestión del ser. De hecho, en esa introducción a Ser y Tiempo, Heidegger cita al sofista, la idea de que no hay una respuesta filosófica clara a la cuestión del ser, a la cuestión de lo que es el ente. Antes sabíamos lo que era el ente, ahora nos encontramos en aporía. Y Heidegger entiende que la cuestión del ser es una labor previa indispensable para toda investigación, ya sea científica u ontológica, o sea, filosófica.
Es decir, es una cuestión urgente, imperante a ser resuelta. Clarifiquemos el sentido del ser. Por eso, antes de meternos de lleno en Ser y Tiempo, se va a hacer necesario reconstruir todo el trasfondo filosófico que conduce a esa obra. Tenemos que estudiar cuáles son los motivos que llevaron a Heidegger a concentrar en la pregunta por el ser toda la posibilidad de renovación de la filosofía y todo intento de comprender nuestro pasado y nuestro presente históricos. Vamos a descubrir entonces que van a ser tres los motivos fundamentales que desembocan en el cuestionamiento radical de ser y tiempo. Son tres los hitos que constituyen esa senda que conduce a Ser y Tiempo, ese camino que nos lleva a Ser y Tiempo. En primer lugar, el influjo de Aristóteles en particular y de la filosofía griega en general. En segundo lugar, la conciencia de la facticidad histórica de la vida humana, el hecho de la vida concreta del existente humano en su inmediatez. Y en tercer lugar, la meditación crítica sobre la fenomenología de Husserl, de Edmund Husserl, su maestro. Comencemos con la influencia de Aristóteles. Si hacemos memoria de lo que hemos trabajado en nuestro encuentro anterior sobre la biografía de Heidegger, debemos recordar que en el año 1907, cuando Heidegger todavía estaba en el bachillerato, se siente atraído por la lectura de la tesis doctoral de Brentano de los distintos significados del ente según Aristóteles. Desde allí comenzará todo un interés de Heidegger por Aristóteles en particular y la filosofía griega en general. Ahora bien, ¿qué es lo que Heidegger va a extraer a partir de su lectura atenta de los estudios de Aristóteles y de Aristóteles en sí mismo? Podríamos decir, sin mayores preámbulos, que casi todos los motivos dominantes de la obra heideggeriana tienen un correlato con Aristóteles. Podemos ver semilla de Aristóteles en los grandes temas que Heidegger trabaja a lo largo de su vida, ya sea la universalidad del problema del ser, su concepción del lenguaje, la idea de la verdad, la conexión entre la verdad, el ser y el tiempo. Aristóteles va a ser esa figura que desde la antigüedad filosófica seguirá dando semillas, motivos, razones, un motor para poner en movimiento el intelecto, incluso en nuestra época y en la época de Heidegger. Entonces la lectura que Heidegger hace de Aristóteles determina para siempre su camino. Heidegger permanecerá siempre fiel al problema ontológico de Aristóteles, aunque su estilo, claramente, de pensar y su forma de abordarlo, sean crecientemente ajenas al pensador griego. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos frente a esta tamaña influencia es ¿de qué se apropia Heidegger a través de su interpretación de Aristóteles? Aquí hay un libro muy interesante que les menciono, que es del filósofo italiano Franco Volpi, Heidegger y Aristóteles. Un libro que este autor italiano publica mucho antes de que salgan a la luz los primeros cursos de Heidegger previos a Ser y Tiempo, y en los que Volpi puede ver con total claridad que el interlocutor oculto que está presente en Ser y Tiempo es justamente el estagirita, Aristóteles. Volpi, de forma argumental, defiende la idea de que el camino que conduce a Ser y Tiempo es, en gran parte, el camino de una lectura apropiatoria y reinterpretativa, de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Queda a disposición ese libro por si hay algún interesado, pero para que vuelvan a ver que el campo de interés y de estudio de Heidegger es muy amplio y entre ese campo encontramos el estudio de la presencia de Aristóteles, puntualmente en Ser y Tiempo. Sobre todo porque Heidegger hace solamente una o dos menciones a Aristóteles en Ser y Tiempo, y un especialista, alguien con el ojo afinado, podría ver que hay muchas referencias que Heidegger obvia. Bueno, no es que las obvie, sino que en los cursos que él fue dictando previamente, esas referencias eran explícitas, lo cual no aparece en Ser y Tiempo. Vayamos entonces a qué es lo que Heidegger se apropia o interpreta de Aristóteles. ¿De qué ideas toma
para su carrera filosófica. En primer lugar, la idea del lenguaje como apófansis. Es decir, para Heidegger, el lenguaje, el logos, es esencialmente apofántico. Es logos apofánticos. Bueno, ¿qué significa esto que el lenguaje sea apófansis o apofántico? Significa que la función básica del logos, del lenguaje, consiste en hacer ver, en manifestar aquello de lo que se habla, en mostrar algo. Porque cuando hablamos con alguien, nosotros lo que hacemos, cuando hablamos con un amigo acerca de algo, el sentido genuino de ese hablar, no es otro que mostrarle a la otra persona algo sobre aquello de lo cual estamos hablando. Cuando estamos hablando con un compañero sobre algún acontecimiento que vivimos, sobre algo que está presente delante nuestro, lo que estamos haciendo es querer mostrarle a nuestro amigo algo de ese acontecimiento, algo de ese objeto que está delante nuestro, mostrarle algo que o está oculto o pasa desapercibido o no se le está prestando atención, etc. Es decir, que el logos apofénticos, este lenguaje, como hacer ver, hace que algo se vuelva patente, que algo se vuelva comprensible. Este es para Heidegger el sentido primario del lenguaje, del enunciar, hacer que algo se muestre. Tenemos el mismo Heidegger que nos dice esta idea en su curso Lógica, la pregunta por la verdad. Dice que la esencia del enunciado es el apophainestai, el dejar ver un ente. Apo, desde él mismo. Enunciado. Decir lo dicho desde la cosa misma, de forma que en este hablar se hace su de qué visible y accesible para el comprender. La esencia, lo propio del habla, es dejar ver algo del ente, desde el ente mismo, mostrando ese aspecto, visibilizándolo, obviamente volviéndolo accesible para la comprensión. Este es, como decíamos, el sentido primario del enunciado o del enunciar. Ahora bien, en estrecha conexión con el lenguaje como apófansis, encontramos la segunda apropiación de Heidegger, que es la verdad como desocultamiento. Para Heidegger, la verdad significa desocultamiento o desvelamiento. Y esto no solo en la acepción de traer algo a la luz por primera vez, como develar algo, sino también en el sentido más general de desencubrir aquello que estaba oculto, desvelar aquello que había sido olvidado, que se olvidó. Esta significación de desocultar, desvelar, etc., coincide con su estricto sentido etimológico con la palabra griega aletheia. Aletheia es una palabra que está compuesta por un prefijo que es esta alfa al comienzo, que es una alfa privativa, que significa justamente la negación de lo siguiente, del lethe, de lo oculto, del olvido. Entonces, la aletheia, la verdad, es todo un proceso a través del cual develamos, desocultamos, revelamos algo que está oculto, algo que ha sido olvidado, algo que no está a la luz. Este es uno de los elementos que Heidegger retoma de Aristóteles. Esta noción de la verdad como desocultamiento está en conexión con el lenguaje como apófansis. Esta noción de que la verdad tiene que ver con desvelar algo se vincula con la idea de que el lenguaje nos muestra o hace visible un ente. Porque si la esencia del lenguaje no es otra cosa que dejar ver aquello de lo que se está hablando, en la misma medida en que el lenguaje permite ver, también lo que hace es desencubrir la cosa de la que se está hablando. La saca de su estado de ocultamiento, de olvido, de ignorancia, de inadvertencia, y la trae a la presencia, la vuelve accesible,
haciendo posible el diálogo. Cuando dialogo con alguien, la otra persona llama la atención sobre algo, lo pone en manifiesto, lo trae aquí delante, podríamos decir, irrumpe en escena y entonces dialogamos sobre eso. Es así que Rodríguez, en sintonía con estas ideas, dice que apófasis y desencubrimiento son lo mismo. Apopheinestai y Alethewein se identifican. La Apopheinestai, que habíamos visto, era aquello que se mostraba a partir de sí mismo, y Alethewein es el verbo del sustantivo aletheia, que nosotros no tenemos una expresión correlativa en español, pero si aletheia es verdad, Alethewein vendría a ser verdadear, hacer verdadero, desocultar. Así lo quiere entender Heidegger, ¿no? Entonces el logos es aquello que desencubre y las cosas es lo que es desencubierto. Pero lo interesante acá radica en que Aristóteles, de acuerdo con la lectura que hace Heidegger, no restringe únicamente este desocultamiento al logos. Es decir, no solo desvelamos o desocultamos las cosas a través del lenguaje, sino que el lenguaje es una de las formas posibles de desocultar los entes, pero no es la única. Heidegger sabía muy bien que no todo logos es apofántico. Las oraciones, por ejemplo, aquellas expresiones en las que nosotros pedimos algo o hacemos un ruego, ahí no estamos mostrando nada a nadie. Estamos pidiendo por algo nada más. Entonces estas oraciones no son apofánticas, no desocultan nada. Y así como no todo logos es apofántico, o no todo logos desencubre algo, tampoco, no todo descubrimiento, no todo desocultamiento es logos. No todo desocultamiento proviene del lenguaje. Sino que Heidegger señala que, más general que el lenguaje, todo trato con las cosas las descubre o las manifiesta. Toda forma en que tratamos con lo que nos rodea descubre, desvela los entes. Pero cada uno a su manera respectiva. Cada trato manifiesta las cosas de distinta manera. Las cosas se nos van a mostrar a través del trato que tenemos con ellas. Entonces, ¿cuáles van a ser los tratos que podemos tener con las cosas? ¿Y cómo es que ellas se nos manifiestan en dicho trato? Esto no está expuesto en esta introducción de Ramón Rodríguez, obviamente por cuestión de espacio y porque no es la cuestión nuclear de lo que se está exponiendo, pero sí lo podemos recoger de uno de los libros del estudio hecho por Jesús Adrián Escudero sobre Heidegger y la genealogía de la pregunta por el ser, donde nos ofrece un cuadro como el que veremos a continuación, en el que quedan planteados los distintos modos de desvelamiento a partir de la actividad o trato que mantenemos con el ente. Heidegger señala cuáles son estos modos de desvelar las cosas a través de las distintas actividades que tiene el ser humano y que Heidegger mismo extrae de la ética a Nicómaco. Estas van a ser tres actividades: la actividad teórica, la teoría; la actividad productiva, la poiesis; y la actividad práctica, la praxis, que tiene que ver propiamente con la toma de decisiones. Entonces la actividad teórica, la teoría, tiene que ver o se consiste en el conocimiento que es fruto de una observación que se hace con la intención de aprender abstractamente el ser de los entes. La clásica definición de lo que es la teoría para la filosofía, que es la contemplación de la verdad como meta suya. Esta actividad de la teoría se orienta hacia aquello que es necesario, que es universal, aquello que se puede aprender, que se puede enseñar, que se puede transmitir, se puede comunicar. Y diríamos en términos platónicos, su objeto son las ideas inmutables y eternas. Diríamos en términos aristotélicos que son las sustancias, diríamos en términos del positivismo moderno que son las leyes científicas, etc. Aquello que es necesario, universal, y que es pasible de ser aprendido. Esto nos da como resultado un saber de tipo científico, un saber absoluto, nos da la episteme.
Este es el primer modo que tenemos de desvelar, descubrir, desocultar los entes. Y así descubrimos las leyes científicas, por ejemplo, que están detrás de la interacción entre los cuerpos físicos, de repente. Una segunda actividad o modo de desencubrir es la poiética, la productiva, que en su definición apunta a esa actividad productiva que se dirige a la fabricación de artefactos, de utensilios, instrumentalmente a nuestra disposición, que cumplen ciertas formas de servicio. Es la actividad productiva, producción de herramientas, de útiles, etc. Acá habría que ampliar un poco más la mirada y tener en cuenta que para el mundo griego la poiesis también abarca la producción de obras de arte, de la belleza que se encarna en las obras de arte, o que la obra de arte redirige nuestra mirada hacia la belleza, eleva nuestra alma hacia la idea de belleza, como cada uno quiera pensarlo. Pero aquí Heidegger mismo, cuando interpreta esto, se enfoca en esta mirada más bien técnica y no artística. Por eso la meta de este tipo de actividad tiene que ver con la producción de objetos útiles que nos permita satisfacer las distintas necesidades humanas. Estos objetos que se van a crear son contingentes, necesitamos aplicar una serie de reglas para poder fabricarlos y además podemos aprender cómo se generan y transmitir a los demás ese saber. El objeto es la mejora y la reemplazabilidad y la creación, podríamos agregar, de distintos utensilios y artefactos, dando como resultado un tipo de saber que es el saber técnico, instrumental, la tecne. Que es el saber, como dijimos, que aquí no está mencionado, no está escrito, pero también es el saber de los artistas, de los artesanos. Y por último nos encontramos con la actividad de la praxis, la práctica, que viene a develar ya no los principios eternos e inmutables de la teoría, ya no los útiles utensilios, elementos que nos sirven para cumplir con fines, sino que la praxis la actividad práctica está orientada a desvelar las acciones que debemos llevar a cabo en nuestra vida para vivir mejor, para ser felices, de acuerdo con la ética aristotélica. Entonces la praxis se define como la acción orientada al éxito de la acción humana bajo la guía de la prudencia, que guía en cada caso el modo adecuado de comportarse en situaciones concretas y reales de la vida. En definitiva, la meta de esta actividad es el éxito de la acción humana, obrar bien, ¿sí? El modo de ser de las acciones que llevamos a cabo son contingentes, son particulares porque son las decisiones que toma cada uno de nosotros. Hay una imposibilidad de aprendizaje y transmisión. Se aprende a vivir, digámoslo, viviendo. No hay manera de que se nos dé un manual para la vida. Pero es cierto que la cantidad de experiencias que vamos generando nos va brindando un conocimiento de tipo práctico. Nos sirve después recordar lo que hemos hecho en el pasado para no cometer el mismo error en el futuro o obtener el mismo resultado más adelante. El objeto de la praxis es la vida humana y todas sus circunstancias constantemente cambiantes. Y lo que nos brinda es un tipo de saber situacional, un tipo de saber prudente, la frónesis, como una de las virtudes morales aristotélicas. Bien. Esto para cerrar un poco con los modos de desvelamiento que tenían que ver con que Heidegger piensa la verdad como desocultamiento. ¿Qué tiene de importante esta influencia de Aristóteles en cuanto Heidegger vincula verdad con desocultamiento, ya sea a partir de lo que es el logos, el lenguaje como apofántico o el trato con las cosas que la desocultan? Heidegger dice que hay un sentido de la verdad que es más originario que la verdad como adecuación. Solemos pensar la verdad como esa adecuación o correspondencia entre lo que decimos o pensamos con la realidad y atribuimos esta definición a Aristóteles diciendo que el lugar de la verdad es la proposición, que la verdad aflora o aparece en la proposición. Tenemos el enunciado y es a partir del enunciado que aparece la verdad. Heidegger
formulando que la verdad es el desocultamiento de las cosas, nos está diciendo que hay una verdad anterior a esa adecuación. Nos está diciendo que primero es necesario que las cosas se muestren, aparezcan, se hagan manifiestas o patentes, se revelen o desoculten, y luego podemos decir algo sobre ellas que será verdadero o falso. Una vez que quedan las cosas de manifiesto, podemos decir de ellas que son verdaderas o falsas de acuerdo a lo que pensemos o digamos sobre ellas. Una vez que se muestran las cosas es posible la verdad como adecuación. Por eso la verdad como desocultamiento es anterior a la verdad como adecuación. Y así Heidegger en un pasaje de lógica, la pregunta por la verdad, dice que la proposición no es el lugar de la verdad, sino la verdad el lugar de la proposición. Lo que Heidegger dice es, si entendemos la verdad como desocultamiento, en este sentido de originario de aletheia, la oración, enunciado o proposición no es el lugar donde aflora la verdad, es decir, el desocultamiento. Por eso Heidegger dice que la proposición no es el lugar de la verdad, sino la verdad el lugar de la proposición. Porque antes del enunciado que posibilita que hablemos en términos de verdad como adecuación o no, necesitamos que las cosas queden descubiertas o sean desencubiertas. Una vez que nosotros desocultamos el ente, podemos decir algo sobre eso que sea verdadero o falso. Por eso dice Heidegger que la verdad es el lugar de la proposición, porque el enunciado solo es posible sobre la base de este desocultamiento. Pero acá no termina el tema de la verdad, sino que un tercer elemento de la influencia de Aristóteles en Heidegger es la indisoluble relación que Heidegger encuentra entre ser y verdad. Heidegger va a decir que el ser de algo, de una cosa, de un objeto, de un ente, solo puede determinarse si si ese ser se muestra tal como es. Ese mostrarse tal como es precisamente su estar descubierto para un comportamiento que desencubre, para un comportamiento que lo capta. Entonces lo que tenemos para Heidegger es que para poder captar el ser de algo, ese algo tiene que estar descubierto y para que esté descubierto yo necesito tener un comportamiento que sea desencubridor. ¿Sí? Cuando este descubrir es un descubrir verdadero, deja ver las cosas tal como son, las cosas en sí mismas, desde sí mismas, etc. ¿no? Entonces tenemos que el ente por un lado, el sujeto o el ser humano, mejor dicho, por el otro. El ente tiene que estar descubierto y ese estar descubierto tiene que ser correlativo al descubrir propio de el ser humano. ¿Sí? Cuando el descubrir es verdadero, deja ver las cosas tal como ellas son. Todas estas expresiones apuntan a lo mismo, que las cosas son siempre las cosas en su estar descubiertas. ¿A qué apunta esto en realidad? ¿Por qué esta jerga heideggeriana ya nos empieza a molestar? Heidegger en realidad lo que quiere decir que las cosas son en la medida en que un ser humano está frente a ellas y las capta. A ver, para no caer en una cuestión empirista de ser es ser percibido. Heidegger en realidad lo que dice es las cosas son algo en la medida en que hay un ser humano que las descubre y las interpreta de esta o de aquella manera. ¿Las cosas existen independientemente del ser humano? Existen. Ahora, ¿cómo qué existen las cosas? ¿Qué son esas cosas que están allí? Necesitamos de un ser humano que las interprete. Si no, son meros entes que no podemos distinguir unos de otros. El ser humano es el que lleva a cabo o ejecuta
esa tarea. ¿Cómo hace el ser humano para distinguir una cosa de la otra? Cuando se encuentra con esas cosas las desencubre. A través de su percepción, a través de la teoría, de la poiesis, de la praxis, del logos. Pero siempre las cosas son las cosas en su estar descubiertas, en su relación con el ser humano. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta que no podemos encasillar a Heidegger dentro del realismo ni tampoco del idealismo, si bien hay autores que gustan de hacer eso. Heidegger no está diciendo que los entes son en la medida que hay una conciencia que las capte o que las cree, ni tampoco está diciendo que el significado o el sentido de las cosas sea independiente al ser humano. Hay un ida y vuelta entre el ser humano y los entes. Y para que haya un sentido tiene que haber un ser humano allí presente. No puede estar ausente. Entonces, preguntarse por las cosas, preguntarse por el ser, es también a la vez preguntarse por su descubrimiento, preguntarse por su verdad, preguntarse por cómo es desocultado ese ente o ese ser. Para que haya verdad tiene que haber ser humano. Esto es lo que se está diciendo. Para que haya un ente que sea algo, signifique algo, necesitamos de alguien que lo desencubre y lo interprete de esta o de aquella manera. A esto hace referencia, ¿no? Y un cuarto elemento, para ir culminando con esta influencia de Aristóteles sobre Heidegger, es la concepción del ser como presencia. Para Heidegger, la idea que preside la concepción griega de ser y de verdad es una idea latente a lo largo de toda la historia de la filosofía, que es la idea de la presencia. Cuando yo trato con un ente, lo desoculto y queda de manifiesto. El ente de esta forma aparece como lo que viene a la presencia, como lo que está presente, como lo que se presenta, siendo este presentarse el rasgo propio de su ser. Obviamente, de forma correspondiente, el comportamiento descubridor del trato humano tiene el carácter de un presentar, de un presenciar, de un traer a la presencia. Este presenciar propio del trato no quiere decir otra cosa que dejar que lo presente venga a una presencia actual. Volvemos de vuelta a los dos elementos de la relación. El ente que está presente, que viene a la presencia, que se presenta, y el comportamiento humano que es el que hace que el ente se vuelva presente, que sea traído a la presencia. Entonces tenemos al ente con el que el trato se muestra. Su ser es ese presentarse. El ente se muestra como una presencia actual, es decir, en el ámbito de lo presente temporalmente. Y es el comportamiento humano, a través del trato, el que presenta o trae a la presencia, a través de su desocultamiento, al ente. Por eso es importante el trato humano o los distintos modos de desvelamiento. Porque desocultan al ente aquí y ahora, lo hacen presente en justamente el presente temporal, diríamos. En todo caso, lo decisivo radica en que el puro estar descubierto de los entes no significa en el fondo más que la pura, imperturbada e imperturbable presencia actual de lo presente. Es decir, la presencia actual ha sido para la filosofía el más alto modo de la presencia de los entes. Verdad y ser se mueven en el mismo horizonte, que es el horizonte de la presencia, del estar presente. Por eso, Heidegger dice también en Lógica la pregunta por la verdad, que entender el ser como presencia a partir de la presencia actual significa entender el ser desde el tiempo. Y esta es la clave del meollo de esto del ser como presencia. De que el ser ha sido entendido
como una presencia constante, como una presencia actual, desde ese horizonte. Y ahí se pregunta Heidegger, ¿qué concepto de tiempo es este que desde los comienzos de la filosofía está implicado en las nociones de ser y de verdad? ¿Cómo hay que pensar esta implicación entre ser y tiempo? Y así, esta influencia de Aristóteles nos reconduce a la segunda cuestión, que es la cuestión de la facticidad histórica de la vida humana. Para comenzar con esto de la facticidad histórica de la vida humana, ¿qué se entiende por esta palabra facticidad? Se está haciendo referencia a, con la palabra facticidad, a los hechos, a lo concreto, al concreto vivir histórico. Y es preciso que digamos que Heidegger no ha sido nunca un filósofo puro, no ha sido un filósofo cultivador de una tradición académica desconectada del ambiente histórico concreto, sino que en sus cursos siempre han estado presentes distintos motivos mundanales y expresivos del sentimiento vivo de su época. En sus cursos Heidegger hace referencia a la pintura y las cartas de Van Gogh, a las novelas de Dostoyevsky, a los poemas de Rilke o incluso a las filosofías de Nietzsche y de Kierkegaard. Vemos así que Heidegger está inmerso en las preocupaciones profundas del momento, no dejando que su propia personalidad se diluya en su época, no siendo un fiel exponente de su época, pero sí un hijo de su tiempo. Entonces vemos en Heidegger un intento por cerrar el abismo entre la filosofía académica y las exigencias vitales. Vemos en Heidegger una filosofía que dé cuentas de la propia vida en su carácter concreto e histórico. Y así tenemos una primera influencia en Heidegger de Wilhelm Dilthey, una apertura de Heidegger a los distintos historicismos y filosofías de la vida, de los cuales Heidegger extrae una idea fundamental, y es que la vida, en su concreto realizarse histórico, es un ámbito portador de sentido propio, que puede entenderse desde él mismo, sin necesidad de recibir ese sentido de una instancia ajena, trascendente o trascendental, sino que hay que partir de la vida misma, tal como la vida es vivida en su radical concreción e individualidad. De acá no solo Heidegger extrae esa idea fundamental, sino que también extrae una exigencia metodológica, que hay que acercarse a la realidad de la vida histórica y buscar un modo de experiencia tal que deje aparecer esta vida histórica tal como es, que se ciña, que se ajuste a su propio modo de darse. Una típica máxima filosófica que el objeto de estudio marca cuál ha de ser el método para aproximarnos a él. No podemos encorsetar el objeto al método, porque si encorsetamos el objeto al método, nos termina dando otra cosa diferente. Terminamos desnaturalizando o perdiendo de vista aquello que realmente estábamos buscando. Por eso, lo primero es determinar el objeto para después poder plantear qué método, qué pasos a seguir son los adecuados para llegar a él, para poder explicarlo, dar cuentas de su sentido. Y esta influencia de Wilhelm Dilthey en Heidegger tendrá que ver con la hermenéutica. Acercarse a la realidad de la vida histórica tiene que ver no tanto con la explicación, sino más bien con la interpretación, con la descripción, con entender la vida humana desde sus manifestaciones exteriores. A partir de las manifestaciones exteriores de la vida humana podemos ver su sentido. ¿Sí?
Entonces, la tarea que va a asumir Heidegger, influenciado por estas ideas de la vida en su concreción histórica, en la interpretación del sentido, etc., es que hay que unir a la ontología, a la filosofía, que se ocupa del ser, con la vida. Y hay que preguntarse entonces, ¿cuál es el ser de la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia fáctica? ¿O cuál es la forma del ser, del vivir? Preguntarse por el ser del vivir, dice Heidegger, o sostiene Heidegger, mejor dicho, es la única forma de hacer justicia al hecho de la vida. Entonces tenemos en Heidegger un fuerte elemento de presencia aristotélica, de la tradición filosófica, si bien Heidegger le va a impugnar ciertas cosas a la tradición filosófica. Tenemos también un rescate de lo que es el vitalismo o filosofías de la vida, que entienden que la vida hay que entenderla no solo en un sentido biológico, sino también biográfico, histórico. Y junto con esta presencia o influjo de Dilthey en la facticidad histórica de la vida humana, nos encontramos con el cristianismo primitivo, que también va a tener una fuerte repercusión en Heidegger. Heidegger dedica toda una investigación a lo que es la experiencia de la vida en el cristianismo primitivo. Encontramos entre los años 1920 y 1921 dos cursos, uno que es Introducción a la Fenomenología de la Religión y otro que es San Agustín y el Neoplatonismo, y vemos que ambos tienen como centro el análisis de esa particular experiencia cristiana de la vida. Heidegger toma como base la idea paulina de la esperanza en la segunda venida de Cristo, que constituye el núcleo de la fe de las primeras comunidades cristianas. O sea, las primeras comunidades cristianas estaban esperando la segunda venida de Cristo, que como había anunciado a sus apóstoles, estén preparados. Esto puede ocurrir en cualquier momento, es inminente. Entonces, lo esencial de esta idea estriba en que la venida de Cristo no es un dato que se pueda comprobar. No está escrito fecha, lugar y hora. Carece de todo contenido histórico, de todo carácter o señal que pueda objetivarla. Carece de toda fecha o fijación temporal determinada. San Pablo rechaza esto explícitamente. La venida de Cristo está sucediendo ahora, en cualquier momento. Es ahora. Sin embargo, esta segunda venida de Cristo es el punto decisivo de la vida cristiana, que está radicalmente constituida por un puro estar a la espera de un momento oportuno que es inobjetivable. Es un puro estar a la espera que pertenece al sentido mismo de la realización de la vida cristiana, tal como ella misma se vive, y no se identifica con los contenidos concretos que la vida cristiana toma en el curso de su propia gestación, las ideas, las acciones, las prácticas litúrgicas, etc. Tenemos en la comunidad cristiana primitiva una vivencia del tiempo totalmente diferente, distinta al mero transcurrir. Porque se juega la vida de ellos en el tiempo de alguna manera. Y hay una conciencia explícita de ello, que transforma la forma en que viven. Lo que enseña esta experiencia del cristianismo primitivo es que lo esencial del vivir concreto es este carácter de proceso que se gesta, este carácter de la historia que se va haciendo. Esta referencia permanente a un futuro indeterminado, inabarcable, fuera de toda cronología, es lo que determina esa gestación, lo que hace que el vivir sea un irse haciendo y no meramente un transcurrir en el tiempo. Por eso pertenece a la forma del vivir, no a los contenidos determinados mediante los cuales la vida se hace. Todo esto implica que la vivencia cristiana contiene una peculiar experiencia del tiempo. Si la vida cristiana consiste en un gestarse conformado por la espera vigilante de un futuro absoluto, entonces debemos decir que es temporal esta vida cristiana en un sentido mucho más radical
que el sentido obvio y vulgar de ser un acontecimiento que dura en el tiempo. Es tiempo y no solamente se da en el tiempo. En cuanto a hacerse esperando, la vida es internamente temporal, con una temporalidad inobjetivable y por tanto inmedible. Nos encontramos acá que hay un tiempo vital que es más originario que el tiempo objetivo de la física y que ese tiempo más originario es aquel que vivencian las primeras comunidades cristianas a la espera de la segunda venida de Cristo. Entonces, para Heidegger, el aparato conceptual de la filosofía platónica, aristotélica, no va a lograr expresar cabalmente esta vivencia genuina del tiempo propia de la experiencia cristiana primitiva. La lección de Heidegger sobre San Agustín en particular muestra precisamente la inutilidad de todos los esfuerzos del filósofo por expresar en el lenguaje neoplatónico lo esencial de la vida cristiana. O sea, la lección de Heidegger es mostrar cómo el lenguaje filosófico empleado por Agustín recurriendo al neoplatonismo no basta para poder explicar la vida del cristianismo primitivo. Por eso, Heidegger en ese sentido destaca la línea de autores tales como Lutero, Martín Lutero, como Blas Pascal, como Soren Kierkegaard, que son un testimonio de rebelión contra el sojuzgamiento de la experiencia cristiana por las categorías griegas del ser. Hay toda una línea cristiana de autores que comprenden la vida, o la viven mejor dicho, de forma tal que no puede ser apresada por las conceptualizaciones de la filosofía clásica griega, porque la exceden esas caracterizaciones, porque se vive de una manera distinta, diferente. Entonces ya tenemos, culminando con esta segunda influencia, teníamos en primer lugar el influjo de Aristóteles, en segundo lugar el influjo de lo que es la facticidad histórica de la vida humana, el interés que Heidegger tiene por esta cuestión. Y vamos en tercer lugar para ir culminando con la formación del pensamiento heideggeriano, con lo que es el sentido de la fenomenología, o la apropiación y crítica que Heidegger hace de su maestro. Como bien dijimos en la clase anterior, Heidegger se encuentra entre las filas de los representantes de la corriente fenomenológica. Va a ser la fenomenología uno de los ingredientes decisivos de la formación intelectual de Heidegger, pero sabemos también que Heidegger se va a ir alejando progresivamente de la fenomenología, primero alejándose de la fenomenología clásica de Husserl y después alejándose de la fenomenología en general, de alguna manera. Pero hay dos cosas a destacar. En primer lugar, que la fenomenología influyó en él ante todo como un estilo o un modo de afrontar los problemas filosóficos, como metodología. Y en segundo lugar, la reflexión sobre el tema propio de la fenomenología, sobre su contenido como filosofía, contribuye de manera decisiva o definitiva en la determinación del camino filosófico de Heidegger. No tendríamos el Heidegger que conocemos de no haberse cruzado con la fenomenología de Husserl. Explicar la fenomenología de Husserl y la crítica y apropiación que Heidegger hace de su maestro es una tarea arduo compleja. Nosotros acá solamente podemos señalar algunos puntos sobresalientes de la cuestión. Es algo que hay que complementar con otros estudios claramente, así como lo que hemos desarrollado previamente, la presencia de Aristóteles en Heidegger o cómo Heidegger lee los cursos, cómo dicta o los contenidos de sus cursos, mejor dicho, de la fenomenología de vida religiosa con el cristianismo primitivo, sobre esa cuestión, también es para complementar con las distintas obras y estudios que hemos dicho en nuestra clase anterior de todos esos estudiosos que se han dedicado a poner de manifiesto el camino que conduce a ser y tiempo. Esta sería una buena puerta de acceso. Puntualmente para lo que es la apropiación crítica de Heidegger sobre
la fenomenología husserliana, hay un libro también de Ramón Rodríguez, el autor con el que estamos trabajando, que se llama La transformación hermenéutica de la fenomenología. Este también es un estudio completo y detallado de cómo Heidegger lee, entiende y critica a su maestro. Vayamos nosotros a los puntos más sobresalientes, ¿no? Lo primero que hay que decir es que si bien comparten raíces filosóficas importantes estos dos autores, nos encontramos con una serie de diferencias claves. Y la primera va a ser el enfoque fenomenológico inicial. Porque para Husserl, la fenomenología comienza o parte con la epogé, con una suspensión del juicio sobre la existencia del mundo externo, y esto le permite a Husserl centrar la atención exclusivamente a la experiencia tal como se presenta en la conciencia. Por decirlo lisa y llanamente, Husserl pone entre paréntesis el mundo externo y se concentra con lo que sucede en el plano de lo mental, en el plano de la conciencia, ¿sí? Sin preguntarse por si las cosas y los objetos son trascendentes y heterogéneos a la conciencia. Heidegger, en cambio, va a rechazar la epogé de Husserl y sostiene que la fenomenología, deben comenzar siempre prestando atención a este mundo en el cual el ser humano está inserto. No podemos dejar de lado la experiencia del ser humano inmerso en su entorno cotidiano, en este mundo en el que nos vivimos, como si fuera, en este mundo, en el que vivimos, en el que nos movemos, como si fuera el mar en el que estamos sumergidos, el agua en el que estamos sumergidos y que no notamos porque estamos muy cercanos a ella, porque estamos rodeados todo el tiempo de ella. Mientras Husserl pone entre paréntesis esa tesis o actitud natural del mundo externo, Heidegger quiere ponerla de manifiesto, quiere llamar la atención sobre ello. Entonces, dejando de lado esa primera diferencia, hay una segunda cuestión que es el objeto de estudio, tanto de Husserl como de Heidegger. Husserl se va a enfocar principalmente en la estructura de la conciencia y en cómo percibimos e interpretamos el mundo, poniendo su interés principal en lo que es la intencionalidad de la conciencia, que esto es la capacidad que tiene la conciencia de dirigirse hacia distintos objetos. La intencionalidad es esta característica de los fenómenos mentales de ser referidos a algo, a un objeto determinado. Ser conciencia es ser conciencia de algo. Heidegger va a retomar el tema de la intencionalidad, pero para Heidegger la intencionalidad no constituye el objeto de estudio, sino que Heidegger se va a centrar en la pregunta del ser y la forma en que el ser humano se relaciona con el ser en su existencia concreta, cotidiana, y cómo ello le abre la puerta a la comprensión del ser de forma implícita, luego explícita, y cómo podemos elaborar la cuestión del ser para intentar responder a la pregunta por su sentido, que es lo que veremos más adelante. En tercer lugar, hay una diferencia entre cómo se aplica o se desarrolla la fenomenología como método en estos dos autores. Mientras Husserl desarrolla un método riguroso de reducción fenomenológica o del epogé, como hemos dicho, para explorar la esencia de los fenómenos, eliminando todo prejuicio, toda presuposición, para llegar a una comprensión más clara, Heidegger, en cambio, va a emplear un enfoque hermenéutico, que implica una interpretación cuidadosa de los textos filosóficos, de la situación histórica y cultural en la que se encuentra el ser humano, etc. Heidegger le va a prestar mucha atención a los mundos y horizontes significativos en los que se mueve el ser humano para poder entender la cuestión de lo que significa ser. Husserl, en cambio, queda confinado a las experiencias y vivencias de la conciencia pura trascendental, independientemente de la situación histórica, cultural, etc. Dos diferencias más de la fenomenología de ambos autores es que
con respecto a la temporización. Husserl tiende a tratar la temporalidad como un fenómeno que surge en la conciencia, mientras que para Heidegger la temporalidad es una característica fundamental del ser humano y de la relación que él tiene con el mundo. Y el último tema, que ya no sé si es una discusión entre los dos autores, pero tiene que ver con el problema de la existencia. Esto es que mientras que para Husserl la existencia es un tema secundario en sus preocupaciones y la atención se centra más en la estructura de la conciencia, Heidegger en cambio va a colocar la existencia en el centro de su filosofía, explorando cómo el ser humano se encuentra arrojado en el mundo y enfrentado a su propia finitud, que será el tema de la clase que viene cuando trabajemos con la analítica trascendental. Entonces vemos que hay un interés en común entre ambos autores en la fenomenología, pero difieren en los enfoques, en los objetos de estudio, en las preocupaciones filosóficas, etc. ¿no? ¿Qué nos queda de todo esto que hemos recorrido? Bueno, todo este recorrido de la formación del pensamiento heideggeriano será el que desemboque en Ser y Tiempo. Y en Ser y Tiempo vamos a encontrar una fusión de estos tres motivos básicos que impulsaron el pensamiento de Heidegger. De la influencia de Aristóteles, de la facticidad de la existencia humana, histórica, concreta, y de la fenomenología apropiada a partir de su maestro Edmund Husserl. El proyecto de Ser y Tiempo, como ya vimos anteriormente, es el replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser a partir del análisis de su comprensión en la facticidad de la existencia humana. ¿Qué significa esto? Que el proyecto de Ser y Tiempo lo que hace es volver a preguntarse por la cuestión del ser, teniendo en cuenta que el ser es comprendido por el ser humano y que el ser humano tiene una existencia fáctica, concreta, histórica. Entonces tenemos que ver cómo es el ser humano en su facticidad, cuáles son sus componentes estructurales, cómo es que en el ser humano puede haber algo así como una comprensión del ser, para luego estudiar esa comprensión del ser y ver si podemos descubrir algún sentido unitario, general, de aquello que llamamos ser. Vemos entonces y concluimos en esta primera parte de la clase que en Ser y Tiempo habrá una compenetración de los tres motivos aquí desarrollados. En primer lugar, la fenomenología, como su mismo nombre lo indica, se va a tener a mostrar los fenómenos. Fenomenología viene de fenómeno, tiene que ver con la ciencia o el estudio de los fenómenos, de lo que aparece, de lo que se muestra. Y eso que se muestra hace referencia a la aletheia griega, al desocultamiento. Eso que se muestra, los fenómenos, se muestran, se desocultan gracias a nuestro trato con ellos, a nuestro trato con las cosas. Y ese trato con las cosas se teje en nuestro vivir histórico concreto. Y así Heidegger atiende, por en tercer lugar, a las distintas filosofías de la vida. Una especie de eclecticismo vemos en Heidegger. Obviamente acá no nos da el tiempo para mostrar todas las relaciones. Pero vemos cómo la idea de él es ir integrando todos estos descubrimientos que él hace y las filosofías en boga de su época y las corrientes a las que adhiere, ver de qué manera pueden contribuir en esa búsqueda hacia la cuestión del ser, que es la cuestión que comenzaremos a tratar en breve.